Graves errores de forma y fondo contaminaron los hallazgos y conclusiones de los informes de la OEA, afirma el representante legal de la firma Dale Vukanovich. La policía confirma que tiene suficientes evidencias que ex policía capturado participó en hechos vandálicos del pasado viernes al Hotel Marriott. Expresidente Zelaya dice que sacará de la cárcel a saqueadores, pero abogados sostienen que son delitos tipificados por la ley y tienen que ser castigados. Presidente invita formalmente a Nasrallah al diálogo y el Consejo Permanente no conocerá informe de la MOE y la OEA antes de la toma de posesión de Hernández. Banprovi pondrá de forma inmediata 400 millones de lempiras para el sector turismo y Finanzas presenta informe de logros en el 2017. Envían a prisión a hombre por violación de una menor de 5 años en San Pedro Sula y accidente deja un muerto y varios heridos en el lago de Yohoa. Migración anuncia masivas redadas en Estados Unidos y el Papa Francisco dedica misa en Temuco a víctimas de la dictadura en Chile. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Estamos acá en Washington, D.C., en la sede de la Organización de Estados Americanos, para dar respuesta al informe de la misión de observación electoral en Honduras del día 17 de diciembre, donde se presentó el informe de la auditoría realizada al sistema de procesamiento a mi cargo y el cual contiene hechos falsos, aseveraciones tendenciosas y que por lo tanto con esta sustentación de las observaciones queremos que la OEA tome las acciones correspondientes sobre este informe y que sea capaz realmente de retirar este informe que contiene realmente irregularidades en todos los aspectos como se van a demostrar con el informe presentado hoy día. También debemos aclarar que hemos presentado una carta con nuestros abogados en Washington que sustentan todas estas aseveraciones. Veíamos al propietario de la empresa Dale Vukanovich, Teodor Del, responsable de la transmisión de los resultados electorales el 26 de noviembre del pasado año, exigiendo al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que rectifique los informes emitidos por la misión de observación electoral de ese organismo. Este mismo día, el representante de Teodor Dale Vukanovich, Miguel López Forastier, envió a Luis Almagro la respuesta a los informes de la misión de observación electoral de la OEA. Miguel López Forastier, abogado de la firma Dale Vukanovich, envió este miércoles 17 de enero una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la cual solicita que emita una disculpa formal y pública al señor Teodoro Dale Vukanovich a raíz de lo que considera deficiencias de los informes de la misión de observación electoral MOE-OEA sobre las elecciones generales de noviembre pasado en Honduras. El abogado de Dale Vukanovich responde así a una nota enviada por el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, que solicita a Dale Vukanovich el envío de aquellos elementos técnicos que a su juicio consideraba debían precisarse sobre la auditoría acotada al sistema de transmisión y divulgación en el informe de la misión de observación electoral de la OEA. Ello a raíz de la reunión sostenida entre Almagro y Teodoro Dale el 26 de diciembre de 2017. Al respecto, el apoderado legal de Dale Vukanovich, en una nota de 8 páginas, hace un esbozo acerca de lo que considera informes de la MOE-OEA elaborados con información falsa, errónea e incompleta. Tras destacar la amplia trayectoria de Teodoro Dale Vukanovich, su abogado señala que algunas de las deficiencias en que incurrió el auditor designado por la MOE-OEA se centran en dos aspectos. El primero,
que el auditor no siguió los estándares para auditoría de sistemas de información, que reúne 3 características: definir en forma anticipada el alcance y propósito de sus actividades, informar a la parte auditada sobre los hallazgos preliminares de la auditoría para que ésta pueda verificarlos y hacer los descargos correspondientes, y el auditor debe obrar con independencia y objetividad. Ninguno de estos requisitos fueron cumplidos por el auditor de la MOE-OEA, asegura el apoderado legal de Dale Vukanovich. El segundo aspecto que destaca la defensa de Teodoro Dale es que los informes de la misión electoral de la OEA dieron como hallazgos fácticos y conclusiones afirmaciones de la auditoría que son demostrablemente falsas. A manera de ilustración, destaca que una primera premisa falsa se relaciona con el servidor de datos. En su informe, la MOE-OEA asegura que el servidor de base de datos donde se almacenaba la información del escrutinio se vio comprometido por el incidente ocurrido el 29 de noviembre de 2017, pues no fue preservado siguiendo las buenas prácticas en el tratamiento de incidentes informáticos. Al respecto, la defensa de Teodoro Dale asevera que en caso de que surja algún percance en el servidor de almacenamiento de la base de datos, el sistema de transcripción, procesamiento y divulgación electoral cuenta con un segundo servidor de almacenamiento que está ubicado en el centro de procesamiento del Infop, y este servidor tiene a su vez una copia de la base de datos en espejo, esto es, una tecnología que brinda resguardo adicional a la base de datos en caso de cualquier evento que pudiera afectarla. Es decir, que en todo momento existieron por lo menos 2 copias idénticas de la base de datos electoral con el fin de proteger y preservar toda la información crítica del proceso electoral de noviembre. Por tanto, sostiene que la afirmación hecha en el informe de la misión de observación electoral de la OEA carece de todo fundamento fáctico y es falsa. Asimismo, niega que la transmisión de actas de cierre fuera alterada en algún momento del proceso, como se afirmó en el informe, al indicar los procesos de custodia que se siguieron al respecto. Esbozando en términos generales los argumentos de defensa de su apoderado, la firma legal contratada por Dale Vukanovich pide al secretario general de la OEA 3 cosas: que se tome nota formal de las serias deficiencias del informe preliminar de auditoría acotada al Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral SIEDE, que se incluyó como anexo al segundo informe preliminar. Segundo, que se retiren del informe final y del segundo informe preliminar los hallazgos y conclusiones derivados del informe preliminar, así como cualquier referencia al mismo. Y por último, que se emita una disculpa formal y pública al señor Dale Vukanovich. En caso contrario, Teodoro Dale Vukanovich y sus empresas se reservan todos sus derechos con respecto a este tema, acota la defensa. La respuesta de Vukanovich por medio de su apoderado legal será analizada con estándares internacionales de observación que aplica la OEA, expresaron en su momento tanto Almagro como el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos no conocerá el informe de las elecciones generales en Honduras. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, había pedido que se aprobara la discusión del informe de la misión de observadores de la OEA que evidenciaba irregularidades en el proceso, pero los países miembros decidieron que no había prisa para abordar el informe, significando que la OEA no abordará la crisis postelectoral en Honduras antes de la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández el 27 de enero próximo. El secretario general pidió por carta el pasado 5 de enero a la presidencia del Consejo que ostenta Chile que incluyera la presentación del informe en la primera reunión del año. El embajador chileno ante la OEA, Juan Aníbal Barría, hizo consultas con el resto de los representantes, pero constató que ningún país tenía prisa por abordar el informe sobre las elecciones de Honduras. Las delegaciones han acordado celebrar 2 consejos extraordinarios en enero, los días 24 y 31, pero
en ninguno de ellos se incluirá la presentación del informe electoral. La decisión del Consejo Permanente de la OEA es un revés para Luis Almagro, quien solicitó la lectura y votación del informe antes del 27 de enero. En la historia de la OEA nunca se puso a votación los informes de las misiones de observación electoral. Simplemente se tomó nota de ellos para hacer las respectivas sugerencias. Según lo que trasciende desde Washington, Almagro se quedará solo en sus pretensiones de someter a votación el informe, ya que ni siquiera lo acompañan Venezuela y Bolivia. Al analista político Pablo Carías no le sorprende la decisión del Consejo Permanente de la OEA al considerar que la intención del secretario Luis Almagro es extemporánea, ya que la mayoría de los países que integran el órgano ya han reconocido a Juan Orlando Hernández como ganador en las elecciones del 26 de noviembre del 2017. Ya el informe es extemporáneo, porque los países individualmente han venido reconociendo al gobierno electo de Juan Orlando Hernández y ya no tiene ningún sentido. Incluso si hubiese la posibilidad de que se tomara una determinación, ya los países que han reconocido a Juan Orlando Hernández como presidente electo, le sería muy difícil retrotraerse. Pero quien sí está sorprendido es Eduardo Martel, dirigente del Partido Liberal, quien cuestiona que la OEA sigue dañando su imagen por no querer reconocer que en Honduras hay un problema político por las dudas en las elecciones generales. Hubiese sido conveniente que el tema de Honduras, la crisis está en la calle, se tocase en el seno de la organización continental más importante de América. Sin embargo, parece que hay intereses de algunos países, miembros de la OEA, de no tocar el tema de Honduras y esperar que se vaya a la toma de posesión. Eso lo único que hace es desprestigiar aún más a una organización que debe de rejuvenecerse y sobre todo de recuperar esa confianza perdida. Para el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Denis Gómez, la falta de apoyo de los países miembros en la OEA al secretario general Luis Almagro evidencia que este no goza de la credibilidad necesaria por los conflictos que ha tenido luego de las elecciones. Porque lo que el señor Almagro mencionó no está estipulado en ninguno de los dos documentos que le he referido. Y por lo tanto, este tercer intento de abordar esa discusión para aprobación o para discusión primero y aprobación después, está fuera de lo que verdaderamente está estatuido dentro de esos dos documentos, reitero, uno, la Carta Interamericana, Democrática Interamericana y los 24 principios de observación electoral. Los analistas esperan que luego de la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández, la OEA conozca el informe, unos con el deseo de despejar dudas de lo ocurrido y otros que se escuche el informe, se tomen datos y se produzcan las sugerencias. Darío Rosales Castro, Telenoticias. Luego que hoy el gobierno hiciera trascender la carta formal que el presidente Hernández le envió al expresidenciable de la Alianza para dialogar, ahora Salvador Narrala exige que la carta se redacte en otros términos. La razón por la cual la gente está en la calle. El ex candidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasrallah, le sugirió al presidente Hernández cómo redactar la carta de la invitación que le giró hoy para que él pueda considerar asistir o no al encuentro. Él debió mandar una carta que diga: señor Nasrallah, le ruego reunirse conmigo para ver el asunto del fraude que usted está reclamando y que es la razón por la cual la gente está en las calles. Si él pone una carta en esos términos, entonces la consideraría. Pero en tu carta habla de reunión con todos los sectores. ¿Cuáles son esos sectores? Si aquí el problema es que el pueblo está reclamando porque él se robó las elecciones. El presidente Juan Orlando Hernández convocó a dialogar a Nasrallah a través de una carta. Sin embargo, el expresidenciable cree que así como la envió, solo trata de aparentar que él tiene voluntad de diálogo. Está invitando ahí a un diálogo con un montón de gente. O sea, a involucrarse en cosas que no son la razón por la cual la gente está en las calles. Por lo tanto, esa invitación que tú me mostraste, que yo no puedo verificar que es real porque tú me la mostraste, yo no la he recibido, es como tratar de engañar a la gente de que yo ya estoy convocado y no para resolver el problema. Si es en los términos de la carta que tú me mostraste,
obviamente él no está buscando una solución. Él está simplemente tratando de aparentar como que quiere diálogo, pero no lo quiere. Pero algunos líderes políticos, como este ex candidato a diputado por el PINU, que formó parte de la alianza, creen que Nasrallah debe acudir a la cita y sin condiciones. Si tiene la voluntad política, la voluntad ciudadana de contribuir a resolver el problema, tiene que ir a donde lo llamen, a platicar con quien lo llame, si es que quiere resolver el problema. Sin condiciones, es que los diálogos así son. Otros ven cuesta arriba la posibilidad que el ingeniero Nasrallah se siente frente a frente con el presidente Hernández. Yo lo veo bastante difícil, porque desde el momento que él acuda y participe en el diálogo, desde ese momento está reconocimiento del triunfo de Juan Orlando. Y una de las cosas que cuestiona la alianza es justamente el triunfo del presidente. Entonces, me parece que va bastante difícil. Por eso yo considero que el diálogo, la convocatoria del diálogo no debe ser del presidente, para que puedan acudir todos, incluyendo el propio presidente. Mientras algunos creen que ambas partes deben sentarse, pero con una agenda prioritaria en las manos. Debe acudir al diálogo junto con los otros actores del conflicto, pero tan importante como ir al diálogo es tener una agenda. Salvador Nasrallah y el coordinador de la alianza de oposición anunciaron ayer en conferencia de prensa que aceptaban un diálogo, pero que inicia antes del 27 del presente mes, día que tomará posesión el presidente reelecto, y bajo ciertas condiciones, entre ellas la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente originaria. Mario Landa, Telenoticias. El designado presidencial Ricardo Álvarez dijo que el gobierno está dispuesto a dialogar con la alianza de oposición el día que sea, al tiempo que hizo un llamado al nacionalismo para que se mantenga prudente, pero alertas por si hay que reaccionar. Mañana estamos listos para platicar el día que sea, pero al nacionalismo también le digo que tengamos mucha tolerancia, tengamos mucha prudencia, pero no nos vamos a dejar, que quede claro, no nos vamos a dejar. Si son manifestaciones pacíficas, son bienvenidas, pero lo que no se va a permitir es que destruyan la propiedad pública y privada, señaló el funcionario. A 10 días para la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández, que asumirá su segundo mandato, muchos sectores se muestran preocupados por la violencia que podría generarse previo a este evento. Simultáneamente, a las preocupaciones en Honduras sobran las voces que exigen a los dirigentes conflictuados voluntad para el diálogo. Pese al cielo grisáceo en los días previos a la toma de posesión, hay quienes creen que antes del 27 de enero ese color puede cambiar, porque aún queda tiempo para evitar que en Honduras se registren escenarios más violentos. Quedan menos de 400 horas, en 400 horas cómo no se va a poner de acuerdo un grupo de personas que están entrando en una situación de un juego que yo le llamo la ruleta rusa inversa. Todos sabemos que la ruleta rusa es una pistola en un cargador, pues hay una bala. Esta vez es al revés. Es una pistola que el cargador tiene varias balas y solo deja un espacio vacío. Creo que así es como se está jugando ahorita y no es correcto. Debemos de darle oportunidad al diálogo. Para este analista hay tiempo, pero existe una dirigencia política con una agenda contraria a la del interés nacional, que pone primero sus exigencias, que por un lado son justas, pero en otro no lo son. Por el lado de la oposición, que tiene un reclamo que es justo, porque hemos tenido unas elecciones tremendamente viciadas, hemos tenido unas elecciones que de una u otra manera son reflejo de un sistema político muy corrupto que se ha construido en los últimos 30 años en el país. Pero por el otro lado también tenemos una dirigencia política en el gobierno que no quiere entender que llegó el momento de hacer cambios, de sentarse a la mesa de diálogo. En esta crisis política se enfrenta un poder social popular con un poder institucional del Estado, ambos cerrados en sus posturas, que harán todo por agotar sus herramientas, aunque éstas conduzcan a más violencia antes de sentarse a dialogar, advierte este sociólogo. Significa que las partes piensan que no se han agotado todos los recursos, y cuando dos partes confrontadas no llegan al convencimiento que no se pueden imponer una sobre la otra, es muy difícil crear escenarios de diálogo. Creo que de parte del gobierno están siguiendo el guión que se utilizó en el golpe de Estado, de darle largas al asunto, de lograr que se canse la ciudadanía
y de esa manera disipar lo que es la movilización social. Y por su parte, la alianza considera que tiene la fortaleza moral para movilizar la ciudadanía de manera, digamos, de incrementar de manera periódica. Aún así, la esperanza se mantiene y antes del 27 de enero se espera que ambos sectores antagónicos se sienten a platicar por el bien del país. La idea no es imposible de cumplir, afirma Gustavo Irías del Centro de Estudios para la Democracia. Le digo, posible, no podemos decir que no lo sea, pero sí es difícil por la dinámica de la confrontación que realmente tenemos en este momento. Para el país sería lo deseable, que pudiera instalarse una mediación y que pueda resolver los problemas de fondo, porque hay que decir, los problemas de fondo aún están en el fraude electoral. Los entrevistados coinciden en que la actual crisis política que atraviesa el país es una de las más profundas que ha vivido Honduras a lo largo de su historia, pero nada que no se pueda resolver con el diálogo. Los analistas aseguran que tiempo para evitar escenarios violentos hay. Lo que no existe es voluntad política por parte de los dos sectores que se resisten a reconocer sus errores, olvidándose del resto de la población. Raquel Lazo, Telenoticias. Garachana, este jueves en Frente a Frente a las 7 de la mañana. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, capturan a policía depurado de quien se sospecha participó en los actos pirómanos y destructivos de propiedades pública y privada el viernes anterior. Antes, en Opinómetro Televicentro, ¿considera usted que el mandato de la Comisión Depuradora de la Policía se debería ampliar? Usted tiene dos opciones, A sí, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El Tribunal Supremo Electoral iniciará la entrega de credenciales a los diputados electos. Mañana jueves, entre las 9 y las 11 de la mañana, se atenderá a los diputados electos del Pino, Democracia Cristiana, Unificación Democrática, Partido Anticorrupción y Alianza Patriótica. El mismo jueves, pero de las 11 de la mañana a 2 de la tarde, a los candidatos del Partido Liberal de Honduras, de 2 a 5 p.m. al Partido Libertad y Refundación. El viernes 19 se atenderá a los candidatos electos del Partido Nacional de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. La entrega de las credenciales de los diputados al Parlamento Centroamericano se realizará la próxima semana, mientras que las credenciales a los alcaldes, vicealcaldes y regidores fueron entregadas a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Las autoridades de seguridad aseguraron hoy que tienen bien documentada la participación del policía depurado Raúl Eduardo Álvarez Ordóñez como uno de los participantes en los actos violentos del viernes pasado que concluyeron con la destrucción de propiedad privada y pública. La Policía Nacional reconoce que con la detención del ex policía Raúl Eduardo Álvarez Ordóñez son dos los policías depurados detenidos por actos vandálicos contra la propiedad durante el desarrollo de marchas de la Alianza de Oposición. Sí, confirmar que el señor Raúl Eduardo Álvarez Ordóñez fue miembro de la institución policial, fue cancelado por reestructuración el 1 de noviembre del 2016.
La policía no confirma que más policías depurados estén participando en actos delictivos en el contexto de las marchas. Únicamente hay evidencia contra Obed Isaí Tercero Santos, detenido el jueves 5 del presente mes en Choluteca por intentar quemar una patrulla militar junto a Jesús Fernando Portillo. Y cualquier individuo de cualquier religión, estrato social, credo u profesión que salga inmiscuido en estos tipos de actos, va a ser puesto a la orden de los tribunales y va a ser investigado por la Policía Nacional. El ex policía Álvarez Ordóñez fue detenido mediante auto motivado emitido por el Ministerio Público, siguiendo evidencias documentadas por la Dirección Policial de Investigaciones, que individualizó al sospechoso y su autoría en los daños a un hotel y a un establecimiento de comidas rápidas. Anoche, agentes de la Dirección Policial de Investigación Criminal detuvieron al ex policía Álvarez Ordóñez en la colonia Centroamérica de Comayagüela, tras el análisis de videos y un seguimiento de varios días. La Dirección Policial de Investigaciones, así como otras direcciones de la Policía Nacional involucradas en trabajos de vigilancia, seguimiento e inteligencia, lograron pues identificar a este ciudadano a través de pruebas de video forense, así como otras pruebas periciales que esta dirección ha venido realizando. Es así que el día de ayer, en las últimas horas del día, se le ha logrado dar detención, esto pues atendiendo a una orden de detención preventiva emitida por la Fiscalía del Ministerio Público. Analistas en materia de investigación criminal continúan el trabajo de identificación y captura de más sospechosos de hechos vandálicos acontecidos durante las manifestaciones de la Alianza de Oposición. Informamos de última hora que en audiencia a declaración de imputado se dicta detención judicial contra Raúl Eduardo Álvarez Ordóñez, el policía reestructurado que es acusado por daños agravados, incendio, otros estragos y uso material explosivo e incendiario de fabricación casera. El Ministerio Público presentó 2 requerimientos fiscales contra Álvarez Ordóñez. La Fiscalía informó que la detención se cumplirá en la penitenciaría de Moroselí, conocida como La Tolva, dada su condición de ex policía. Las audiencias iniciales se realizarán, una el 22 y la otra el martes 23 de enero, informó en su cuenta oficial de Twitter el Poder Judicial. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, René Orlando Ponce, pidió a los organismos defensores de derechos humanos ver las 2 caras de la crisis, que también se ocupen en saber qué pasó con los policías y militares heridos, algunos de gravedad. Porque la vida también de nuestros soldados vale mucho, llevamos más de 139 soldados heridos, también son objeto de que se investigue quiénes golpearon, quiénes hirieron con arma de fuego, quiénes le rompieron la cabeza, le rompieron la tibia y el peroné por una pedrada. Entonces, esto es lo que queremos nosotros, que volvamos a la paz, a la tranquilidad, y nosotros continuaremos haciendo lo que nos corresponde de acuerdo a la misión establecida. Casi al inicio de la crisis, 2 policías que cumplían en el departamento de Olancho con el mandato constitucional del toque de queda fueron abatidos a balazos por individuos que se resistieron a cumplir la ley. Otros militares se recuperan de heridas leves y graves, pero hasta aquí no llegan los defensores de los derechos humanos, lamentan los jerarcas militares. Mientras el expresidente Manuel Zelaya Rosales empeña su palabra que sacará de la cárcel a los manifestantes privados de libertad, arguyendo que son presos políticos, algunos profesionales del derecho coinciden en que aquí lo que existe son hechos vandálicos que la ley claramente los tipifica como delitos comunes. Vamos a liberarlos a cualquier costo. Gente que ha protestado, jóvenes, y los tienen prisioneros. ¿Por qué? Se refiere a todos los miembros de la alianza política de oposición que están presos, acusados de saqueo, de quema de negocios y agresiones a la autoridad. El expresidente Zelaya dice que son víctimas inocentes del sistema. Ya hay para muchos de ellos órdenes de captura emitidas por los tribunales de justicia. Los jueces consideran que los elementos probatorios que presenta el Ministerio Público los catalogan como personas que han cometido un hecho delictivo. Pero algunos defensores de derechos humanos van más allá al pedir que antes de criminalizar las marchas pacíficas, se ponga tras las rejas a los policías y militares que dispararon contra los manifestantes, así como también a quienes dieron la orden. Vergonzoso el papel de la Fiscalía. Tiene gente que ha quebrado vidrios, pero no tiene a las 34 criminales que mataron 34 personas, incluyendo sus jefes militares, policiales y del Ejecutivo.
Este defensor de derechos humanos deja entrever que todos los manifestantes que hoy enfrentan la justicia son presos políticos que reaccionaron con violencia, sofocados por la insolencia del sistema. ¿Cómo es que no quieren que se manifiesten? ¿Cómo es que quieren que no se quiebren unos cuantos vidrios? ¿Y cómo es que quieren que incluso algún supermercado no se saquee si la gente tiene hambre? La gente está harta de la corrupción y de la injusticia en este país, pero eso es lo que se oculta y eso es lo que no se dice en el país. Ya están tras las rejas muchos de los que saquearon, robaron y quemaron negocios en varias partes del país, así como también los que destruyeron postas policiales y hasta golpearon y desnudaron a 4 policías. Y mientras la dirigencia de la Alianza Política de Oposición alega persecución política, otros sectores creen que aquí lo único que existe es un delito común. Yo creo que todo aquel que transgrede la ley, todo aquel que atente en contra de los bienes públicos y privados, debe ser simple y llanamente juzgado por los destrozos que genera y por las afecciones que también impactan negativamente en las personas. Yo creo que darle sesgo político a este tipo de situaciones no es lo correcto. Yo siempre he manifestado, el que comete un delito debe de ser sancionado y ya debemos de dejar la parsimonia y el dejar hacer y el dejar pasar. Aquí hay que poner orden ya de una vez por todas. Para los profesionales del derecho, la manifestación pública está consignada en la Constitución y en las leyes secundarias. Lo que no aparece como un derecho individual o colectivo, dicen, son este tipo de acciones donde no solo se atenta contra la propiedad, sino que también contra la integridad física de personas inocentes. Y en el caso más reciente, se puso en riesgo la vida de muchos huéspedes de este hotel. Y eso no puede tener otro nombre que un vil acto delincuencial, concluyen. En el ámbito internacional resaltan la denuncia de ejecución extrajudicial. Familiares y grupos de derechos humanos exigieron este miércoles en Caracas la entrega de los cuerpos del piloto Óscar Pérez y 6 personas más abatidas a tiros por cuerpos de seguridad del Estado. En tanto, los países de la Unión Europea alistan sanciones fuertes contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por la represión. Entre las medidas está la congelación de activos y prohibición para entrar al territorio comunitario. Germán Henry del Cid con los detalles. La procuradora de la policía se debería ampliar. Tiene 2 opciones, A sí, B no. Opine enviando sus mensajes. Conocen la obligación del Estado de hacer que los delitos cometidos en Honduras no prescriban para los extraditados que cumplen penas en otros países y que confesaron sus crímenes en Honduras. Telenoticias solicitó opinión a varios abogados sobre la reforma penal que permite enjuiciar por delitos cometidos en el país a hondureños que hayan cumplido penas en el extranjero por delitos de narcotráfico o criminalidad organizada. Hay algunos ejemplos. El caso de los cachiros, por ejemplo, que han admitido haber ordenado o dar órdenes para asesinar a 80 personas y que por esos delitos no hayan sido ellos juzgados en los Estados Unidos, sino que le corresponde a Honduras tener que proceder contra ellos. En ese tipo de casos sí. El Poder Judicial votó ayer una opinión favorable a la reforma por adición al artículo 99 del Código Penal para detener la prescripción de acciones penales que la Fiscalía podrá iniciar o volver a impulsar cuando el sospechoso retorne al país. Personas que han sido extraditadas y que se encuentran en un estado extranjero siendo procesados por diversos delitos y que han reconocido en el desarrollo de esas causas la comisión también de otros delitos, que esas causas no prescriban por razón de la pena que están cumpliendo, sino que al retornar al país puedan ser sometidos a la justicia en territorio hondureño. Este abogado dice que hondureños extraditados por narcotráfico, otros que se entregaron voluntariamente o fueron detenidos en un tercer país o al intentar salir de los Estados Unidos de América, confesaron la comisión de delitos en Honduras, por los que deben ser sometidos a juicio. Cualquier tipo de requerimiento, sea por asesinato, homicidio o cualquier otro delito que han cometido en el territorio nacional. Esas personas tienen que defenderse en nuestro país y probar que no han cometido los delitos que el Ministerio Público les imputará o le presentará requerimiento en su contra. Recordemos que estas personas que han sido extraditadas se han sometido a procedimientos, como le conocemos en nuestro país, procedimientos abreviados, o sea que han aceptado la culpabilidad y hay personas que en el futuro no lejano ya estarían retornando a nuestro país. La reforma por adición al artículo 99 del Código Penal llegará al Congreso Nacional en los próximos días y pudiera ser discutida y aprobada en la presente legislatura. Sucesos e información judicial desde San Pedro Sula.
12 allanamientos en Villanueva Cortés arrojaron la captura de varios individuos, entre estos 4 identificados como Denis Armando Gómez, Adis José García, Josué Eduardo Mejía y Jorge Joel Moreno, a quienes se les investiga por su presunta participación en algunos saqueos en el marco de las manifestaciones. Durante la operación se decomisaron varios artículos, además de supuesta droga en pequeñas cantidades, así como un arma de fuego, celulares y dinero en efectivo. Estos allanamientos van encaminados a lo que son los saqueos que han habido a las postas policiales y los incendios que han habido también a las mismas postas policiales. Y el robo que ha habido a los centros y a establecimientos comerciales que ya están plenamente identificados. Los detenidos podrían enfrentar cargos por los delitos de posesión para el tráfico de droga, portación ilegal de armas de uso prohibido, así como comercial y robo agravado. Además, se investiga la presunta participación de algunos de los detenidos en extorsión, ya que se encontró una lista de negocios supuestamente víctimas del delito. En un pasaje de la colonia San Miguel de Choloma perdió la vida tras recibir varios disparos Karen Lizeth Melgar, una menor de 16 años quien caminaba por la zona junto a otra menor de 15 años, al parecer en estado de embarazo, que resultó gravemente herida, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. Ambas jovencitas compartían apartamento y aparentemente iban en compañía de sus victimarios. 2 individuos que, según las primeras pesquisas, ya conocían. Al lugar se presentaron parientes de la menor que falleció y que manifestaron que hace algunos años quedó huérfana de madre porque ésta perdió la vida supuestamente a manos del padre de la menor. Arlene Josué Escobar, de 23 años, fue capturada en una rápida respuesta a una denuncia de la propia madre, quien dijo ser víctima de agresiones físicas y verbales por parte del joven originario de la colonia San Juan de la Lima Cortés. Según las autoridades, la conducta violenta del individuo surge tras los efectos del alcohol y las drogas, y no era la primera vez que la arremetía contra su progenitora, a quien le pedía dinero para comprar el alucinógeno. Sin embargo, en esta ocasión lo denunció, por lo que enfrentará cargos por violencia intrafamiliar. Una mujer muerta y 5 personas más resultaron heridas en un accidente de tránsito en la calle que conduce del Guayabo hacia La Fe, desvío al Dorado, exactamente en la colonia Buenavista de Cañaveral, municipio de San Francisco de Yojoa. La víctima respondía al nombre de Reina Alfaro, de 40 años, vecina de Cañaveral, San Francisco de Yojoa. Según el reporte de la policía, el percance ocurrió porque el vehículo tipo Paila se le dañaron los frenos. Las personas heridas fueron trasladadas al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. El Papa Francisco dedicó la misa de este miércoles en Temuco a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y fustigó el uso de la violencia en la lucha por la reivindicación de los derechos indígenas en una región que está en plena tensión conflictiva. 9 iglesias han quemado en Chile, 6 previo a la llegada del Papa Francisco y 3 durante la presencia del Papa Francisco. En Chile, uno de los países con más educación, pero donde hay repugnancia por las conductas de al menos un sacerdote y la protección por un obispo. En TN5 en línea le contamos la historia de un menor que denunció a su madre por exponerlo continuamente en la red social Facebook, algo que en países como Italia es regulado, y esta acción legal abre la oportunidad de estudio en otras naciones. Jennifer Girón nos tiene los detalles en TN5 en línea. El uso de las redes sociales ha provocado una conducta de dependencia al querer publicar todo lo que hacemos. Asimismo, vemos a madres que publican continuamente fotografías de sus hijos en Facebook, aunque a ellos les parezca molesto. Tal es el caso de una madre italiana que fue denunciada por su hijo de 16 años por estar constantemente subiendo fotografías suyas a Facebook, relatando aspectos íntimos de su vida familiar y personal en la red social sin su consentimiento. Incluso la mujer llegó a compartir contenidos relacionados con el proceso de divorcio que tenía con su expareja e incluía a su hijo. Un tribunal de Roma dictó fallo a favor del hijo, ya que él se quejó de que todos sus amigos y compañeros sabían lo que él estaba haciendo en todo momento por las publicaciones de su madre, y aseguró que eso le estaba impidiendo un correcto desarrollo social. El juez ha establecido que la madre tendrá que pagar hasta 10.000 euros en caso de que continúe compartiendo noticias, datos, imágenes y videos de su hijo. Además, le ordenó eliminar el contenido ya publicado.
Por increíble que parezca, sin duda esta sentencia puede servir como precedente a nuevos casos, incluso en Honduras, ya que con toda la tecnología que nos rodea es primordial proteger a los menores de los riesgos de la sobreexposición en las redes sociales y así abrir paso a una nueva legislación que regule este comportamiento. Más adelante, importante información económica. El ministro Wilfredo Serrato ha destacado hoy los principales logros del gobierno. Antes, la comunidad étnica de Honduras muestra sus productos artesanales en una feria de capacitación y emprendedurismo en la capital. Entre los productos artesanales sobresalen manualidades, bebidas exóticas y todo tipo de tejidos a mano. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Son 50 emprendedores indígenas que mostraron hoy en la capital sus productos ya acabados. Jessica Solís, originaria de Sambo Crip, en La Ceiba, a su corta edad, ya es una experta en producir el gifiti y una variedad de mercancías. Pues nosotros vendemos el producto de casabe de sabores y gifiti, también vendemos aceite, vaselinas, toallitas húmedas, pero todo tradicional de coco. ¿Se lo hacen? Sí, lo hacemos es un grupo de jóvenes, pero que tal vez nosotros queríamos trabajar, pero que no teníamos la oportunidad de hacerlo. Entonces decidimos armar un pequeño grupo y hacer lo que es nuestro pequeño emprendimiento. En la montaña de la Flor, los tulupanes utilizan la planta de suyate para fabricar canastas y así lo hace Elizabeth Martínez, que reside en el caserío de San Juan. Si es de suyate, los materiales del hablar son carrizo, pero estos son de suyate, nomás plantito. ¿Cuánto le tarda en hacer una canastilla de esa? 6 horas y media. Santos, originaria de Guajiquiro, La Paz, afirma que su pequeña empresa, compuesta por un buen grupo de mujeres, va creciendo y crecerá más. Somos varias las que trabajamos. ¿Cuántas personas trabajan ahí en Guajiquiro? Allí somos 12 las que trabajamos. ¿Tienen sus talleres? Sí, tenemos el taller. Como digo, empezamos con un telar, ahora ya tenemos 4 telares. Y la esperanza de nosotros es de tener más. Muchos de estos artesanos están legalmente constituidos y están produciendo y generando recursos para el fortalecimiento familiar. Los pequeños empresarios también participaron en el primer encuentro de emprendimiento urbano de desarrollo económico, patrocinado por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, la Banca Solidaria e instituciones cooperativistas. Las que ustedes ven aquí son tradicionales, pero que están siendo mejoradas. Y entonces buscamos ese espacio, ¿verdad? Calidad y lo que es más importante, una red de comercialización y distribución de estos productos que surgen de manos de personas de los pueblos indígenas. Este encuentro también tiene como objetivo capacitar a los emprendedores lencas, tolupanes, misquitos, tahuacas y garífunas. Edas Carrasco, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Vemos en pantalla el mensaje del expresidenciable del Partido Liberal, Luis Zelaya, en respuesta a la misiva que le dirigió el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Hoy recibí invitación para diálogo. Lo reitero, imperativo dialogar para resolver crisis. Pero Jo no está legitimado para promoverlo y mucho menos dirigirlo. Diálogo con conciliador internacional en igualdad de condiciones. Político y vinculante es la ruta. A propósito del diálogo, en Frente a Frente, este jueves, Monseñor Garachana a partir de las 7 de la mañana, aquí en la pantalla Líder de Honduras. En otra información, en el informe de rendición de cuentas que presentó hoy en Casa de Gobierno el ministro Wilfredo Serrato, destacó el crecimiento económico del país en el 2017, que alcanza 4.2%, una inflación de 4.73%, más un incremento en la recaudación fiscal que de 68.000 millones de lempiras en el 2014 pasó a 99.000 millones de lempiras al cierre del año anterior. Principales logros: saneamiento de las finanzas públicas, como lo veníamos hablando, la mejora de la calificación crediticia. Desde que colocamos bonos soberanos en el 2013, estamos obligados a ser calificados por 2 agencias calificadoras. Mejoran los resultados macroeconómicos, una mejor posición al interno y externo del país. Interno, inflación, menos inflación; a lo externo, mayores exportaciones, menor déficit de la cuenta corriente.
Más allá de estos números que reflejan claramente una economía en alza, el ministro de Finanzas resalta como principal reto para este año del 2018 el incremento de las inversiones en los sectores de energía, mejoramiento de negocios, logística y telecomunicaciones. El Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda puso a disposición del sector turismo operaciones financieras de primer piso para créditos nuevos a la micro y pequeña empresa. Prestará un monto máximo de 800,000 lempiras a una tasa que oscilará entre 5 y 10% anual al usuario final, con plazos de 7 años para activo fijo y 3 años para capital de trabajo, con un periodo de gracia de hasta 2 años. En el caso de operaciones de segundo piso, para el sector hotelero, restaurantes, canopy, parques de recreación, entre otros, establecieron un monto máximo de 10 millones de lempiras. Para construcción y capital de trabajo, un interés del 10% anual, con plazos de 7 a 20 años y periodos de gracia de 2 y 3 años para activos fijos. En operaciones de segundo piso, también prestarán hasta 2 millones de lempiras con recursos del fideicomiso del Banco Central. Estos créditos serán otorgados a tasas preferenciales a largo plazo y con diferentes periodos de gracia. Economía Hoy es presentada por la Curazao para vivir mejor. A partir de hoy, el gobierno puso a disposición del sector turismo 400 millones de lempiras para reactivar la economía de los micro, pequeños y medianos empresarios. Los montos y plazos se otorgarán de acuerdo al giro que le den al dinero. El interés oscilará entre 5 y 10% anual. Aproximadamente 400 millones de lempiras en diferentes fondos y líneas de financiamiento que serán manejadas a través de Banprovi de primer piso, Banprovi de segundo piso. Ya contamos con un producto financiero que lo manejaremos a tasas de 7.25, con montos máximos de 2 millones de lempiras, con una tasa del 5% anual, al usuario final. A los empresarios de turismo que resultaron afectados por la crisis política, les aprobaron créditos inmediatos y si tienen préstamos de redescuento con Banprovi, les permitirán no pagar las cuotas de enero, febrero y marzo. Para capitalizarse, estas cuotas las cancelarán al final del crédito sin pagar mora. Para que los meses de ahorita de enero, febrero y marzo no tengan que pagar ni capital ni intereses de lo que se adeudaba y van a pasar hasta el final del periodo. Representantes del sector turismo explicaron que ellos son los más afectados, al perder unos 150 millones de dólares, al cambio 3.500 millones de lempiras solo en diciembre. Este financiamiento es un oxígeno para los emprendedores, pero también es necesario que se recupere la paz en el país para atraer a los turistas e inversionistas a Honduras, lo que tardará unos 6 meses. Eso va a tardar por lo menos los primeros 6 meses de este año en normalizarse, y hemos recibido el apoyo del gobierno para que estemos listos desde ahora para empezar a recibir turistas, para empezar a recibir viajeros y para empezar a recibir inversionistas. Primero tenemos que devolver el clima de tranquilidad al pueblo hondureño, de que las personas sientan de que pueden movilizarse en todo el territorio nacional y poder disfrutar. Explicaron que los fondos son recursos que se mantenían en unos fideicomisos en el Banco Central y Banprovi, por eso existen tasas de interés preferenciales. Economía Hoy fue presentado por la Curazao para vivir mejor. Una mala noticia para Honduras. La chiquita Abraham podría marcharse del país ante la huelga que tienen los trabajadores desde hace algunas semanas en 9 fincas bananeras de La Lima, San Manuel y el Progreso Lloro. La determinación, que aún no es oficial, dejaría sin empleo a más de 3.600 trabajadores, afectando por otra parte a un sinnúmero de bananeros independientes que venden su producción a la transnacional. José Sánchez es uno de los 3.600 trabajadores que desde hace más de 3 semanas se mantienen de brazos caídos en 9 fincas bananeras de la transnacional Chiquita por el traslado de la atención médica de un centro asistencial de La Lima a otro de San Pedro Sula. Estamos solamente esperando una respuesta porque nuevamente están nuestros representantes de Citraterco en lo que es Tegucigalpa. Pedimos a lo que es el ministro de Trabajo, al gobierno también, de que nos ayude. Nosotros somos el pulmón y nosotros somos los que estamos debajo del sol, debajo de la lluvia,
para que también el país tenga su desarrollo. Por el conflicto laboral se han paralizado las exportaciones de banano, dejando millonarias pérdidas, situación por la cual la transnacional bananera, según conoció Telenoticias, podría abandonar sus inversiones en el país, afectando a otros sectores como los bananeros independientes. Hay muchas plazas de trabajo, muchos compatriotas hondureños que quedarían, ¿verdad?, al margen de una oportunidad de empleo. Y la proyección social que tiene esta empresa también en las ciudades donde está operando es muy significativa, así que sería un impacto muy negativo para la zona norte. Quedarían desprotegidas muchas empresas, productores independientes, prácticamente quedarían a la deriva, ¿va? Excepto que podría aparecer alguna otra compañía, pero con lo que maneja en este caso la compañía chiquita, realmente son volúmenes altos. Los empleados de la Chiquita Honduras dicen estar dispuestos a trabajar y esperan que todo vuelva a la normalidad. De lo contrario, cada quien tomaríamos una parcela, esa sería nuestra opinión, y ahí pues trabajar nosotros ya, ver si hay otra empresa que pienso yo que quiera continuar con el banano, pues. Si la partida de la bananera Chiquita Brand se confirma oficialmente, Honduras reduciría su cultivo de banano, que actualmente es de 13.000 hectáreas y más de 500 millones de dólares por exportaciones. Decenas de contenedores de banano se han dejado de exportar en las últimas semanas a raíz de este conflicto laboral, el que también está generando la maduración de la fruta ante la falta de corte en su debido tiempo en 9 fincas bananeras. En San Manuel Cortés, Pedro González, Telenoticias. Los deportes y las condiciones del tiempo al volver aquí en el Noticiero Líder. El líder. En los deportes TN5, el Barcelona pierde su largo invicto y el Olimpia presenta su fichaje internacional. Los deportes son presentados por Tigo Mellega. Tras anunciarse su fichaje, este miércoles arribó a Tegucigalpa el lateral izquierdo panameño Luis Ovalle para integrar el plantel del Olimpia, que este sábado debuta en el campeonato clausura de la Primera División, enfrentando a la Real Sociedad en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua. Es un honor para mí, en representación de la Junta Directiva del Olimpia, de darle la bienvenida al club más grande de Centroamérica, a nuestro nuevo refuerzo, Luis Ovalle. Luis, bienvenido al Olimpia. Muy contento de ya estar aquí, de ya ponerme la camiseta de uno de los clubes más grandes de Centroamérica y claro, con la misma responsabilidad. Vengo a darlo todo, a aportar mi grano de arena para así conseguir los títulos que quiere la institución. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Bueno, es una fría noche, hay que abrigarse bien porque la condición meteorológica va a continuar para esta próxima jornada, pues así, muy inestable en el territorio nacional. Y atención, porque las lluvias se van a intensificar en el litoral caribe hondureño, es decir, los acumulados de humedad serán mayores y ahí caemos en la parte peligrosa porque está lloviendo sobre mojado y esa condición se podría extender el día viernes también y, ¿por qué no?, el día sábado. Ponga mucha atención. Veamos el mapa de símbolos, porque ahí ubicamos toda la zona de inestabilidad para la próxima jornada. En las zonas blancas que ustedes ven son zonas de humedad y los mayores acumulados de esa humedad traducidos en lluvia a lo largo del litoral caribe hondureño y buena parte también de la región oriental. El resto del territorio afectado con las temperaturas que descienden en horas del amanecer y durante el día se mantienen también bien frías. Aquí en el centro entre 10 y 20 grados Celsius, ese es el patrón, frío y porcentaje de humedad del 83%. En el norte 100% de humedad y las temperaturas amaneciendo con 15, imagínense los sanpedranos, con 15 grados y máximas de 19. La parte sur del país de 33, 34, pues tenemos algunos leves descensos en las máximas a 30 y amanecemos con 18. El porcentaje de humedad aquí es bajo del 75%. El occidente, 4 grados para levantarse en zonas altas y descampadas y 15 la máxima, es decir, todo el día habrá frío este jueves en el occidente del país, como ha venido ocurriendo y se intensifica para esta próxima jornada. Y entre 14 y 20 las temperaturas en la región oriental del país, con altos porcentajes
porcentajes de humedad, como lo venimos anunciando, y también a lo largo de todos los departamentos del litoral caribe hondureño. Atención con eso. El oleaje, impactado por esas rachas de viento que estarán entre 50 y esas ráfagas llegando hasta 70 kilómetros por hora, entonces es normal, es lógico que el oleaje se vaya arriba y tendremos un oleaje atípico que hay que observar precaución. Y los acumulados de humedad, tal como se los expresaba, superan 50, 70 milímetros en todo el litoral caribe hondureño, y los acumulados pueden ser muy peligrosos. Y finalmente les recuerdo nuestro compromiso con el medio ambiente. En Indonesia, pues las autoridades buscan a este cocodrilo que lleva casi 2 años con ese neumático en el cuello. ¿Y todo eso por qué? Se tira, se lanza la basura a los ríos, a los lagos, a los océanos, contaminamos todo. Así que hay que razonar sobre eso. Bueno, a cubrirse mucho y a proteger los niños y los adultos, que son los más expuestos a esas enfermedades respiratorias con esas bajas temperaturas, y un poco de solidaridad también con nuestros hermanos que duermen en la calle. A todos una feliz noche, con más en TN5 Matutino, a estar pendientes. Esta fue la pregunta del Opinómetro Televicentro. Este día, ¿considera usted que el mandato de la Comisión Depuradora de la Policía se debería ampliar? Tenía 2 opciones. La opción A, sí, la opción B, no. Y estos son los resultados. Cristina. Por el sí, el 91%, por el no, el 9%. O sea, llegamos al final. La mayor parte de la gente considera que debe ampliarse el periodo de la Comisión Depuradora de la Policía. Llegamos al final de esta emisión noticiosa en minutos, la serie El Chema. Ante las 5 de TN5. Buenas noches. Graves errores de forma y fondo contaminaron los hallazgos y conclusiones de los informes de la OEA, afirma el representante legal de la firma Dale Vukanovic. Expresidente Zelaya dice que sacará de la cárcel a saqueadores, pero abogados sostienen que son delitos tipificados por la ley y tienen que ser castigados. Presidente invita formalmente a narrar a diálogo y el Consejo Permanente no conocerá informe de la MOE y la OEA antes de la toma de posesión de Hernández. Envían a prisión a hombre por violación de una menor de 5 años en San Pedro Sula y accidente deja un muerto y varios heridos en el lago de Yohoa. Migración anuncia masiva redada en Estados Unidos y el Papa Francisco dedica misa en Temuco a víctimas de la dictadura en Chile.